¿Ahora? Ahora sí. Listo. Perdón. Vale. Gracias, Pablo. Bueno, bueno, amigos, nada, lamentando no poder estar con ustedes, compartir estos días de intercambio de experiencia, de salir de esa jornada siempre sabiendo un poco más y bueno, y reencontrarnos, ¿no? Lo principal. Pero creo que luego de 32 años y para inaugurar estas jornadas, me parece que es útil recordar las ideas que fundamentaron los ejes temáticos de este Congreso. En principio, resaltar lo que ya podríamos calificar de clásico, por dar un nombre, dos conceptos que creo que no han faltado nunca a lo largo de estas más de 3 décadas de encuentros. Estos conceptos serían crisis y reformas fiscales, siempre presentes. Pasan los años, los gobiernos, las administraciones y siempre estamos atravesando algún tipo de crisis, ya sea política, económica, social, institucional, etc. Y con ello estamos evaluando permanentemente algún proyecto de reforma fiscal. Esto pone en evidencia la enorme dificultad que tenemos los argentinos para resolver cuestiones básicas de nuestra economía y de nuestras finanzas, pero principalmente de nuestra convivencia, porque en definitiva de eso se trata cuando aspiramos a reformas fiscales éticas y equitativas. En 1997, un reconocido sociólogo francés, Alain Touraine, escribió un libro muy conocido en las ciencias sociales, denominado ¿Podremos vivir juntos? Por supuesto, el autor no se refería a nuestro país, sino a desafíos que comenzaban a tomar relevancia en ese momento cuando la necesidad de compatibilizar globalización y culturas locales o la discusión más clásica sobre la relación que existe entre los aparatos, estrategias y dispositivos sociales por un lado y la afirmación de la libertad individual por el otro. Pero la pregunta del libro de Touraine es un interrogante fundamental en nuestro presente, a nivel internacional y nacional. Ese interrogante es, ¿podemos vivir juntos? Pareciera ser que la guerra, el terrorismo y los conflictos de todo tipo se resisten a ser encauzados en algún tipo de institucionalidad, o de otro modo, o visto de otro modo, se resisten a ser politizados, porque en definitiva la política no es otra cosa que la gestión e institucionalización del conflicto. O vivimos en un estado de guerra de todos contra todos, donde gana el más fuerte y terminamos inexorablemente en el Leviatán, o realizamos un contrato social que nos permita crear reglas que habiliten la convivencia en paz. Si bien podríamos decir que eso fue históricamente resuelto a lo largo de los siglos XVII y XVIII, parecería ser que es una pulsión que vuelve a movilizarnos una y otra vez. Pero además viene ocurriendo en los últimos años que aún en los países donde no hay conflictos armados se vive un clima de época que el sociólogo francés Duvet muy lúcidamente llamó la época de las pasiones tristes. De esto nos va a hablar con muchísimo fundamento el doctor Mario Burgo. Y esta época de las pasiones tristes está caracterizada por la intolerancia, la ira, la frustración, emociones que claramente se encuentran en las antípodas de la empatía, la solidaridad y la buena voluntad que requeriría la realización de pactos, acuerdos y contratos sociales como es el de un sistema tributario equitativo. Algo de esto vivimos en nuestro país, donde las grietas de todo tipo y color dificultan la elaboración de acuerdos programáticos, mínimos que nos rescaten del círculo vicioso de estar siempre discutiendo las mismas cosas. Ya en 1983, Marcelo Diamant revitaliza el interminable debate argentino acerca del comportamiento cíclico de las crisis argentinas y su correlato en la dimensión política. Y en su libro que llamó El péndulo argentino, ¿hasta cuándo?,
describía con excepcional claridad las bases económicas del conflicto político argentino del siglo XX. Diamant describía ya en ese momento un comportamiento pendular entre dos corrientes políticas y económicas. La popular, que refleja las aspiraciones de grandes masas de la población, identificada con el modelo keynesiano, y la ortodoxa liberal, que representa los sectores de exportación y financieros, así como sectores ilustrados de la sociedad asociada con el modelo neoclásico. Con todo el ayornamiento de variables, indicadores y condiciones que deberíamos hacer para aplicar este análisis en la actualidad, podríamos decir que el pensamiento de Diamant continúa vigente. En Argentina hay un empate hegemónico entre dos modelos de país, con distintas interpretaciones sobre el rumbo que se debería tomar, sobre las políticas públicas que deben implementarse y, principalmente, sobre qué sectores deberían pagar los mayores costos en la consecución de los respectivos equilibrios. Ahora bien, sin intención de evaluar ambos modelos y a 40 años de haberse hecho ese impecable diagnóstico, ¿no valdría la pena que nos preguntemos si no habrá alguna forma de realizar una síntesis superadora que integre conceptos virtuosos de ambas propuestas, incorporando los enfoques contemporáneos vinculados a las nuevas tecnologías, la economía de plataforma, etcétera, etcétera? ¿De verdad no somos capaces de sentar las bases de algunas políticas de Estado que nos permitan superar el péndulo y dar un salto cualitativo en nuestra calidad de vida? Me parece humildemente que esta dificultad excede a la clase política y nos interpela a todos como sociedad y como ciudadanos. Vamos a volver sobre esto en el debate del viernes, en el sentido que me parece que hay una responsabilidad compartida en reproducir grietas, enojos e intolerancias varias que excede a la diligencia que sería útil analizar con más detalle. Pero bueno, considerando todas estas cuestiones generales, propusimos los paneles que ustedes ya lo vieron en el programa. Pero yo me quisiera detener es el objetivo principal de nuestro Congreso siempre fue el de elaborar propuestas. Humildemente nos hemos propuesto como máximo objetivo para esta edición ser capaces de poder discutir, de poder debatir. Y consciente de esto, por un lado, estoy hablando del nivel de interés y las consecuentes ganas de debatir que despiertan estos temas, pero al mismo tiempo de la necesidad de ejercitar el debate bajo reglas claras y consensuadas, que hemos destinado la mañana del viernes a dialogar sobre ambos aspectos, formas y contenidos. Por eso les quiero decir, amigos, colegas, que el taller del viernes por la mañana no solo será un espacio para debatir, sino también para aprender y crecer y conectarnos. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y celebremos la diversidad de pensamiento que nos enriquece como sociedad. En fin, en lo personal estoy muy contento y honrado con todas las dificultades del caso, iniciar esta nueva edición de nuestros congresos. Y me gustaría hacerlo trayendo una frase que refleja el espíritu abierto y plural que siempre ha caracterizado el conocimiento científico, que creo que sería útil que contagie un poco a las discusiones políticas. Es que nadie está tan equivocado como la persona que dice conocer todas las respuestas. Muchas gracias por venir nuevamente a nuestras ediciones de los congresos. Bueno, a continuación también queremos pasar un video de un gran amigo también de la Mutual, del economista Ignacio Corral Guadaña, director de la Escuela de Haciendas Públicas IEP de España.
Raúl, pero bueno, renovamos el memorándum de... Bueno, hola a todos, un abrazo grande desde Madrid. Siento no poder estar con vosotros en esta ocasión, pero bueno, espero que de aquí al futuro podamos seguir compartiendo tanto en Madrid como en los encuentros allí en Argentina, porque vamos a renovar el acuerdo. No sé si os lo ha comentado Raúl, pero bueno, renovamos el memorándum de entendimiento entre el Instituto de Estudios Fiscales de España y el IEFPA argentino. Así que bueno, pues yo creo que más que nunca necesitamos seguir formándonos, seguir trabajando juntos, y yo creo que el memorándum es un claro ejemplo de que tenemos que seguir haciéndolo todos juntos. Os deseo mucha suerte en el seminario y sobre todo porque yo creo que los temas que vais a abordar estos días son de una importancia vital para una administración tributaria. Vais a reflexionar sobre temas como la inteligencia artificial, el Big Data en el sector público, herramientas fundamentales para que se pueda transformar la forma en que todos gestionamos la información y mejoramos los procesos. Así que, bueno, también vais a poder explorar la importancia que tiene actualmente el diseño de la política fiscal para convertirse en una herramienta poderosa para combatir el cambio climático y poco buscar respuestas innovadoras para los retos que tenemos por delante. También los debates sobre el fraude fiscal y la construcción de agencias disruptivas que combatan el mal uso de los recursos públicos, yo creo que es una muestra más de la responsabilidad que tenemos desde un punto de vista ético, sobre todo los administradores fiscales. Yo creo que todas estas reflexiones de estos días van a fortalecer el compromiso, vuestro compromiso primero con la administración tributaria, con la FIP en la que trabajáis, pero también con vuestro país y con los ciudadanos que al fin y al cabo son a los que nos debemos todos. Nada más, un abrazo muy fuerte, que lo paséis fenomenal, que aprendáis mucho y nos vemos el año que viene. Hasta luego. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Alejandro Otero. Hola, bueno, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar una vez más acá. Como representante de una universidad pública argentina, de una universidad nacional, en este caso la Universidad Nacional de Moreno, no puedo en primer término no hacer mención al suceso del día. Como saben, el Congreso no ha alcanzado los 2/3 para no validar el veto presidencial a un reacomodamiento presupuestario que no hacía más que minimizar el deterioro salarial de docentes, no docentes, de mejorar los gastos para funcionamiento, investigación y demás de las universidades públicas, que son parte del sistema científico-tecnológico argentino. Así que, en ese sentido, es un día aciago. Pero mentiría si dijera que estoy triste, o soy víctima de las pasiones tristes en un día como hoy, porque yo entré a la Universidad Nacional de Argentina hace 47 años, casi 50 años, y a lo largo de esa trayectoria no me fui más. Fui estudiante, docente, gané concursos, autoridad, etcétera. Investigo, sigo allí. Lamentablemente no es la primera vez que nos toca enfrentar intentos de asfixia universitaria, incluso de arancelamiento, y nunca han prosperado, siempre se los ha derrotado. Y creo que esta vez también va a suceder lo mismo, porque si bien no se alcanzó las 2/3 partes de los votos, sí se alcanzó una amplia mayoría, faltaron 7 votos nomás. Es decir que el veto quedó ratificado en amplia minoría. Y entonces no cabe la tristeza, sino la alegría, porque la mayoría se manifestó en el sentido correcto y seguramente las cosas se corrijan de acá a poco, porque gobernar a espaldas de las mayorías no es de buen pronóstico. Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos convoca, y la verdad que no me queda más que celebrar el motivo de este congreso, que en primer lugar felicitarlo a Raúl una vez más por la continuidad, a Marilú, a Edgardo, a todos los que hacen que el IESPA y sus actividades tengan vida, porque nos han permitido, este es el 32 congreso, 32, nos han permitido a lo largo de una vida actualizarnos, capacitarnos, mejorarnos como administradores fiscales, y en ese sentido eso merece ser siempre reconocido. El tema que hoy convoca
la cuestión de las reformas fiscales, como decía Raúl, casi un género literario, ¿no? Siempre estamos en alguna reforma fiscal en la Argentina, y sus parámetros, la ética y la tecnología, me parece de enorme actualidad, de enorme actualidad. Entonces, si me permite una breve reflexión respecto de esto, que se potencia en función de lo que dije antes y no sabíamos que iba a ocurrir hoy, ¿no? La cuestión de la ética y la administración pública, la función pública, y en particular nuestra función como administradores fiscales, es un tema de larga data. Digo, tiene una historia muy vasta, muy rica, es un tema que se ha investigado, es un tema que tiene plasmados institucionales. El CIAT, por ejemplo, tiene una comisión donde Argentina integra junto a otros países y busca mejorar en este sentido los avances y los progresos en la transparencia, la integridad de los funcionarios de las administraciones fiscales. Existen los códigos de ética en las administraciones que nos obligan a nosotros como funcionarios fiscales a respetar esos parámetros. Y ahora esa discusión se renueva con la presencia de la inteligencia artificial, como bien decía Raúl, un potencial maravilloso de acumulación, procesamiento, análisis y uso de información, y también riesgos. Riesgos respecto, ¿no?, de la preservación de la intimidad de las personas, de la necesidad de resguardar los datos personales. Es decir, que se nos renueva este debate, y que lo podamos discutir a lo largo de este Congreso me parece enorme, de una enorme valía. En relación a la ética y nuestra función como administradores fiscales, decíamos, el debate es largo. Hay un trabajo clásico, pero muchos, ¿no? El de Torgler, que es un trabajo que puso en evidencia que el cumplimiento tributario está muy ligado a la moral tributaria, ¿no? Él dice, y en especial en América Latina, que en la medida en que la moral tributaria decae, el cumplimiento voluntario se ve afectado negativamente. Y él dice, en la medida que la función pública se aleja de la ética, en la medida que los funcionarios se corrompen, en la medida que prosperan las amnistías fiscales, en la medida que crece la informalidad, la evasión, entonces el cumplimiento tributario se deteriora. Es decir, que hay un compromiso de la ética de los administradores fiscales en la lucha contra estas cuestiones. Y ese trabajo tuvo, por citar un también querido compañero de AFIP, recientemente jubilado y habitué de estos, que es Darío González, él puso en evidencia que, bueno, no solo la moral fiscal incide en el cumplimiento, sino también en países como los nuestros, donde, por decirlo con las palabras de Jorge Sotelo, los sistemas tributarios están en disputa permanente de intereses. La percepción de riesgo es un elemento no menos importante en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Entonces, la moral tributaria, quizás más asentada en los países, tomando lo que decía recién Raúl, donde se han logrado consensos y acuerdos y pactos de convivencia relativamente estables, que por detrás tienen un pacto fiscal estable, por ahí la moral fiscal es más determinante. Y en países como los nuestros, donde todavía estamos en tránsito hacia eso, por ahí las cuestiones vinculadas a la percepción de riesgo son más importantes. En una y otra línea hay un convencimiento de que la actitud de los funcionarios es importante. Y en ese sentido, reflexionando en esto frente a este Congreso, me preguntaba, como un ejercicio de imaginación al cual los invito o los comparto a que lo hagamos en conjunto, ¿qué impacto tendría sobre el cumplimiento tributario, sobre la ética del cumplimiento tributario, si, por ejemplo, en un país imaginario, un gobernante dijera, el Estado es una organización criminal, los impuestos son un robo, la justicia social es una aberración, los evasores y fugadores seriales son héroes? ¿Qué impacto tendría eso sobre la moral fiscal, sobre la orientación al cumplimiento voluntario? ¿Y qué impacto tendría sobre la moral de los administradores fiscales? No tengo la respuesta, pero les dejo la pregunta, y quizás para buscar una pregunta, y con esto termino, digo, pude encontrar la respuesta en el Código de Ética de la AFIP. No quiero extenderme demasiado. La verdad que un honor que estén aquí.
La verdad me ha interesado ya pasar directamente a las mesas, después de haber escuchado los currículos de los distintos expositores, de los paneles. Realmente lo único que podría decir que, además del título, ¿no?, hablando de estas reformas fiscales actuales, parámetros éticos, parámetros tecnológicos, agregaría la palabra desafío, ¿no? Porque realmente desde la administración tributaria el fenómeno tecnológico nos ayuda y al mismo tiempo nos va poniendo una meta un poquito más lejana, porque esa misma tecnología que nos sirve también ayuda a otro tipo de maniobras un poco más complejas para su detección, ¿no? Hemos visto todos estos fenómenos de estafas piramidales que empiezan a aparecer utilizando plataformas tecnológicas y bueno, en fin. Y este desafío también de la incorporación de esa inteligencia artificial que muchos o algunos en lo que he podido observar o leer o escuchar, cuestionan acerca de si una inteligencia puede ser artificial o es solo un elemento atribuible a la humanidad. Indudablemente es una herramienta y no estamos hablando indudablemente de futuro, hablamos de un presente. Y por eso pienso en ese desafío de adaptarnos a este presente e ir incorporando lo que esté a nuestro alcance para no quedarnos atrás, como administrador o como administradores fiscales. Bueno, solo eso. Muchas gracias, espero que la pasen muy bien, que la provincia esté a la altura de las expectativas de ustedes y que, bueno, que puedan tener un buen congreso. Gracias. ¿Qué va a hacer hoy? Primero le tengo que agradecer a Mario Burkun que me haya cambiado. Yo por un tema familiar no pude estar hoy, no pude estar mañana, así que él habla mañana en lugar mío. Pero me viene bien porque yo me relaciono con él. Él mañana va a hablar de qué es lo que está pasando en el mundo. Y yo lo que trato de hablar es qué es lo que nos pasa en el metro cuadrado que tenemos nosotros en relación al mundo. Cómo el mundo nos influye en el metro cuadrado. ¿Y qué podemos hacer nosotros para influir el mundo? Mucho no podemos, pero a lo mejor nuestro grano de arena. Por lo menos para poner nuestro grano de arena para hacer un mundo distinto. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Sin entrar en biografía, por eso no dije, entiéndanlo de este lugar porque a mí me sirve la metáfora. Yo tenía un sobrino antes de separarme y pasar la Navidad con él, que agarraba los juguetes viejos y trataba de ver por qué no funcionan esos mecánicos y empezaba a buscar arandelas hasta que los hacía funcionar. Bueno, yo me considero un empleado de la FIP, me considero la aduana, que nací con ustedes, que tengo los mismos problemas que ustedes, nada más que soy curioso. Siempre fui curioso de qué es lo que hace que funcione lo que funciona. Y por eso tratar de vincular el metro cuadrado con lo que está pasando en general. ¿Qué es lo que nos está pasando? Así que la presentación, Marilu, va a ser un poquito rápido, pero tratamos de hablar despacio, pero es siempre achicar y acercar y alejar el zoom, para que sepamos nuestro metro cuadrado con lo general cómo afecta. Vamos a la cancha. Bueno, sí, en el medio. Estamos. La presentación va a ser así. ¿Qué nos atemoriza? ¿Qué es lo que nos atemoriza? ¿Qué es lo que sentimos en el metro cuadrado? ¿Qué es lo que está pasando atrás del metro cuadrado? ¿Qué es lo que explica eso que a nosotros nos viene como un vendaval? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y que por ahí esté equivocado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son nuestros aliados del futuro? Que lo tenemos cerca, que lo tenemos a la vista, pero que no nos damos cuenta. Y después, esto apenas esbozarlo, hacia qué organización tendemos. No va a ser el año que viene, probablemente va a ser más adelante. Pero empecemos a mirar hacia dónde vamos. ¿Tá? Esa es la idea. Bueno, ¿qué nos atemoriza? Esto. Va a hablar mañana Mario un montón. Nos atemoriza la guerra nuclear, nos atemoriza que la inteligencia artificial nos destruya, nos atemoriza los soldados, los drones que hacen soldados, nos atemoriza los avances del autoritarismo, nos atemoriza la desigualdad en el mundo. Todo esto nos atemoriza, nos quita el sueño, nos cuesta dormir cuando pensamos esto. Pero vamos al metro cuadrado, que no empieza a atemorizar más cerca y nos atemoriza que las bitcoins son muy difíciles, las criptomonedas son muy difíciles de hacer taxables o ponerle impuestos, que cada vez más hay paraísos fiscales, que huye más la plata. O más cerca, vamos más cerca, ¿no? ¿Y qué nos atemoriza? Que la FIT desarticuló una opción de factura, pero aquí hay un montón que se están creando.
que hay su facturación en todos lados y que algunos los agarramos, pero cada vez son más lo que nosotros nos agarramos. En aduana, cada vez hay más tráfico de armas. Esto, lo que llega a Rosario, los monos. La droga no se hace en Argentina, viene del norte. Y este es el pánico, el fentanilo. Estados Unidos se murieron 110.000 personas. 1 gramo de fentanilo agarra 1 kilo de cocaína de pésima calidad y la transforma en fantástico. Con 1 miligramo tenés muy poca posibilidad de sobrevivir. Si tomás más de 1 miligramo de fentanilo, 2 miligramos, está muerto. Nadie se escapa. Esto se trafica en libros a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos en Biblias, vienen termosellados y llega en Biblias a Estados Unidos. Eso es lo que tenemos, 110.000 muertos. Esto es lo que nos atemoriza, esto es lo que le tenemos pánico. ¿Y qué es lo que nos asoma? Y esta imagen la vamos a ver, la distopía. La distopía, siempre el mundo va a ser un desastre, nos vamos a ir al diablo, y en la literatura, desde en el cine, la Matrix, se empieza con la distopía, el Terminator, el Gran Hermano de Orwell, no el de que vemos en televisión, el de Orwell, El Mundo Feliz, hablan de eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las distopías. Bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás? Pasando detrás es, este señor Durkheim es considerado un fundador de la sociología, no vamos a hablar de Durkheim, pero fíjense esto, el primer libro de él habló del suicidio. Nada puede ser más personal el acto que suicidarse, individual. Sin embargo, este señor encontró correlaciones colectivas. Había épocas que había muchos suicidios y había épocas que había pocos suicidios. No era la época de mayor riqueza o de mayor pobreza. El mayor suicidio había en la época de inestabilidad, cuando el mundo se movía. Entonces él habla de suicidio anómico, sin normas. Eso es lo que nos pasa. No sabemos dónde vamos. Todos los días nos están cambiando las normas. Eso es. Y él hablaba de Estado, no así hasta el cepillo de dientes, pero que el Estado es el único que en medio de un caos puede empezar a direccionarnos, empezar a llevarnos. No me voy a detener en Durkheim solamente para decir, el siglo XIX ya lo estaba viendo. Vamos a la buena noticia. Miren esto, que vamos a volver a esto. Los países del G7, ¿cómo bajaron los robos? ¿Cómo bajaron los homicidios? ¿Cómo bajaron los robos de vehículos? Tremendo. Miren esta caída hasta el 50%. ¿Qué pasó? ¿Mano dura? No. Hubo menos condenas, hubo menos presos y hubo menos permanencia de presos en las cárceles. No hubo mano dura. ¿Hubo mano blanda? No. 2007 es la crisis de la hipoteca, más pobre en toda Europa. ¿Qué es lo que hubo? Política inteligente. Vamos a hablar. Política inteligente de nuestra organización, metro cuadrado. Yo le llamo intervenciones quirúrgicas, tiene otros nombres, pero es intervenciones quirúrgicas. Vamos adelante. ¿Qué nos pasa? Volvamos un segundo atrás. ¿Qué es lo que hay detrás de este caos? Sociedad riesgo. Tenemos sociedad riesgo, revolución digital, y después hablo de la cambio de la naturaleza de riesgo, que es un punto de la sociedad riesgo, pero es que nos impacta directamente. ¿Qué es la sociedad riesgo? Un señor en 1990, Urribeck, un alemán, escribió y dijo, mira, es muy lindo, se unifica. En 1990 en Alemania, se estaba cayendo el muro, todo el mundo daba triunfo total, se acabó y dijo, el mundo cambia, globalización nos va a cambiar, nos cambia todos los días, vamos a atender el individualismo. Antes nacíamos en el mismo barrio, trabajamos en la misma fábrica o en la misma empresa, íbamos al mismo club, nos jubilamos y éramos amigos de los mismos tipos que siempre nos vieron. Eso no existe más, ese mundo no está más. Entonces tiende el individualismo. Él habla de que el desempleo hoy es un colectivo, porque no conoces al de al lado, se baja en la estación siguiente y suben 2 que tampoco conoces. Antes echaban todo el mundo en la fábrica y tenías 500 obreros juntos. Bueno, hoy todo el mundo rota. Revolución del género, lo dijo en 1990, creo que eso lo vimos, no hay que explicarlo mucho. Habló de desempleo, esto era en el año 1930, papá ni trabajo, y ahora le tenemos miedo a este desempleo, a que las máquinas nos echen. Este es el miedo que tenemos. Bueno, mañana hablar mucho de revolución tecnológica o revolución digital, la vemos todo. Yo solamente muestro este cuadro. Desde el inicio de la humanidad, acá fue cuando 3.000 años antes de Cristo domesticaron los caballos o los bueyes, la primera vez que la fuerza bruta le ganó a la persona, pero acá este salto tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial multiplicó la fuerza. Nosotros hacemos algo más impresionante. Multiplicamos la inteligencia. El Waze tenía 35 personas y estaba en todo el mundo. Porque nosotros informamos al Waze. Porque el Waze es
una plataforma que es alimentada por lo que nosotros les damos de comer. No hay un ingeniero atrás que hace los planos. Hay cosas. No me ir mañana, las nuevas tecnologías son combinatorias, porque no hay una tecnología, son varias, digitales y su efecto es exponencial. La revolución industrial, cambio incremental en la fuerza. La nueva revolución, la revolución digital es exponencial, porque multiplica la inteligencia, no tiene límites. Hoy lo subimos a la web y lo pueden ver millones de personas. Vamos a la cancha. Esto es lo central y acá lo que tenemos que mirar. Cambiaron los riesgos. Cuando éramos chicos le teníamos miedo a los huracanes, Florida, lo que está pasando ahora, a los volcanes, a las mareas, a los terremotos. Yo me acuerdo de 3.000 muertos en México cuando era. Y hoy cada vez son menos. La ciencia nos ha ayudado a resolver cada vez más los riesgos naturales. Cada vez hay menos. Pero en vez de festejar hay un problema. Los riesgos manufacturados, el ser humano, el hombre, decía. Entonces le tenemos miedo al cambio climático. Nosotros queremos que no haya, pero nosotros cuando no todos lo generamos. Le tenemos miedo que se escape un virus de un laboratorio. Todos queremos que haya virus, todos queremos que haya laboratorio y medicina mejor, pero le tenemos miedo a un virus que se escape. A todos nos gusta la energía, pero tenemos miedo que explote una central nuclear. Y ni que hablar de la guerra. Y el peor enemigo, el que más armas tiene, es este. Antes teníamos estos muchachos, no son muy distintos a lo mejor de los sacos que los monos en Rosario, pero también ahora tenemos esto. Y estos utilizan esto. Porque estos chicos usan criptomonedas para lavar la plata. Porque hay delitos que no existían. Bueno, estos son el panorama difícil que tenemos adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Nosotros hacemos lo que se llamaba el paradigma ciego de agencias regulatorias. ¿Qué es lo que hacemos? Buenos casos, buenas investigaciones, buenas denuncias, buenas condenas judiciales, reducción del delito. Esto para todas las agencias. Lo vamos a DGI, alguien investiga bien, descubre un buen caso, ¿me entendés? Termina haciendo una buena denuncia, un buen ajuste, hay una buena condena, si no paga, igual reducción del delito. ¿Y saben lo que nos pasa? Que todos los días sentimos que cada vez que volteamos una cinefactura, se crean 10. Entonces sentimos que no llegamos. A aduana le pasa lo mismo. Cada vez que encuentro una mafia en un contenedor, siente que hay 10. ¿De qué me sirve encontrar 1 kilo de droga si yo siento que ahora se trafica mucho más que antes? Ese es el tema. Esa es la preocupación. Esto es lo que hacemos. Esto funcionó durante mucho tiempo. En esto creíamos, pero esto no funciona más. ¿Qué funciona ahora? Déjenme que yo empiece a introducir las intervenciones quirúrgicas. Y miren un ejemplo, porque no solo en la FIP, voy y vengo con el Zoom, es, ¿qué nos sirve? Capturar un ladrón con celular, generar un proceso de lugar y contener su posterior condena 10 años después, a lo mejor va preso, cosa que es difícil. O inutilizar un celular robado, que se pueden utilizar y que no tenga sentido robar. ¿Qué nos sirve? Y esto fue un caso real, los tuve que sacar por una cuestión de tiempo que trabajamos con Diana Gutana. Contener contrabando 2 insolventes que prestaron la firma para una empresa fantasma que generó fraude por millones de dólares, muchísimos años después del hecho, y a lo sumo van presos 2 tipos que viven en una villa que recibieron $200. ¿Eso nos sirve para eliminar el delito? O lo que hicimos nosotros, exigir a los importadores 9 que demuestren solvencia ante importar sumas significativas. No juzgo si está bien o está mal, solamente mostrarme solvencia. Si vos vas a girar $1 millón, que lo tenés. Bueno, no podían demostrarlo, no lo hicieron. Esto, voy a hablar del caso. Condenar por pedofilia a un religioso 20 años después del hecho, ¿nos sirve? ¿A los chicos lo soluciona? O colocar, que es lo que hicieron, que yo les voy a mostrar, una cámara en el pasillo de ingreso a la habitación de los religiosos, la mayoría de los hechos eran ahí, o sea, no en las habitaciones, se respeta el derecho individual de ellos, pero sí en el pasillo. Nadie lleva a un menor si saben que tiene una filmación adelante. Bueno, con esto eliminaron el delito. Esto es hacia donde tenemos que ir. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Lo hicimos, lo que pasa es que no lo vemos. Entonces, acá se explica esto. Esto se explica no por mano dura o mano blanda. Se explica porque empezaron a hacer política apuntada a sacar de raíz el delito. ¿Qué es una intervención quirúrgica? Es esto. Esto es central y vamos a volver. Analizar un problema. No existe la usina de factura A, B, C y D. Existe un problema de usina de factura. No existen casos, existe un problema.
No existe 1, 2, 3 casos de exportación de droga. Existe un problema de exportación de droga. Entonces, no existen chicos A, B, C, D, lo estoy yéndome afuera, que le roban el celular a la salida del colegio. Es robos a la salida del colegio. Este es un problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conocer el problema, bien el detalle, y buscar cuál es el punto débil del encadenamiento del fraude. Y ahí, diseñar la intervención apropiada. No el método que yo tengo. Me puede servir el que tengo hoy, pero a lo mejor tengo que pensar otro. Y ahí golpear. Y ahí terminarlo. Esto que parece una pavada no existe. Porque hacemos la rutina de paradigma ciego. Repetimos el caso todos los días, abrimos el caso y volvemos a hacer lo mismo. Cuando tendríamos que pensar así. Cuando recién lo vimos y vamos a ver que hubo casos que hicimos así. El problema es que al otro día nos damos vuelta y seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Es pasar de casos a problemas. Una vez que yo sé cuál es el problema, puedo empezar a buscar la solución. Pero si no sé lo que es el problema, tengo un montón de gente haciendo lo mismo en todos lados. Vamos a los ejemplos. Típico, Alejo el Zoom, lo que vimos. ¿Cómo solucionábamos la solidaridad bancaria? ¿Qué poníamos? ¿Un patrullero al lado de cada uno para que cada vez que retire plata un banco no lo robe? Le tengo más miedo al patrullero que otra cosa. O le puse una mampara y acabé con el problema. Lo entendí como problema, no eran 100 tipos que le roban a hacer el banco. Puse una mampara porque estudié y dije, acá hay un punto débil. Tiene que haber un señor que avise que él no vino a pagar un servicio, que él vino a retirar plata, porque si no, todo el mundo sería susceptible de robo. Bueno, cuando le puse la mampara solamente puede ser el cajero, con lo cual se acabaron los delitos porque el cajero no quería que lo llevaran preso. Antes se podía hacer. Fíjense, como con una pavada, mampara, solucionamos un problema gravísimo, pero no lo vimos. Intervención y quirúrgica, este es un caso en el noreste de Estados Unidos, pedofilia, un caso terrible, 4.587 casos de pedofilia denunciados en el noreste de Estados Unidos. La iglesia llamaron a los 3 estudiosos mayores del tema y ¿qué hicieron? Estudiaron y dijeron, mira, casi todos los casos todos los casos surgían en el vestuario y el 95% de los casos surgía en religiosos de más de 30 años cuando tenían habitación propia. Nadie lleva a un chico a una habitación común. ¿Qué es lo que hicieron? Control de acceso, de ingreso y salida de los vestuarios, que no haya religiosos sin un civil que lo acompañe, sí o sí, y eso se controlaba. Y además, una cámara en los pasillos de ingreso, cada uno en su habitación y tenía su intimidad. ¿Qué pasó? Pasamos de 4.500 casos denunciados a 0. Lleva 10 años en 0. Esto es una intervención quirúrgica. Bueno, y vos decís, bueno, pero en la FIP es muy difícil. Bueno, veamos cable de cobre. Nosotros lo hicimos, año 2002, lo hicimos juntos. Ahí está, Betty, vos estabas. ¿Qué pasó? Vino Juan Picafiere desesperado. Roban cobre y yo me acuerdo de la frase, dijo, no puedo poner un patrullero debajo de cada poste. Es imposible. ¿Cómo hago un robo de cable de cobre? Y lo están comercializando. ¿Qué salimos a hacer como AFIP? Inspecciones a todo el mundo, la DGI, todo el mundo exportaba cobre, la aduana lo destruía, le hacía de todo. Entre ellos le abrimos una profunda a Techín por los residuos de cobre, como si el negocio de Techín, yo no digo que sea santo, pero no creo que sea exportar cable de cobre robado, digamos, ¿no? Bueno, salimos a hacer esto, hasta que nos dimos cuenta que era una cantidad y que la mayoría exportaba cobre hace un montón de años porque era un residuo de superproceso industrial. ¿Qué es lo que se hizo? Se estudió, había 4 empresas nuevas, sobre creo que 90 que exportaban, esas 4 empresas nuevas no tenían bienes y habían pegado un salto a exportar tremendo, la DG afuera, terminaron presos, 3 de ellos se acabaron los robos de cable de cobre. ¿Qué hicimos? Una intervención quirúrgica. No hicimos un montón de inspecciones, no hicimos un montón de verificaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Diana Guterman, ¿qué hicimos también? Teníamos un montón de empresas que aduana le podía decir, che, mira, puede haber una subfacturación, puedo con una garantía, con un seguro de garantía puedo exportar y después lo estudian, el seguro de garantía tiene un fallo de la Corte que dice, señores, yo no protejo delitos, siempre había un delito detrás, podían entrar y hacer un desastre. Trabajamos con Trana, encontramos que había 67 empresas que no tenían fondos, que no existían, que exportaban más de $1 millón y lo único que hicimos es pedirme, la aduana tiene la picardía de detener el despacho. Yo no estoy juzgando si está bien o mal, o si es caro o si es barato. Pero si vos me traes una máquina y está en China la aplicación, necesito que me la traigas en inglés o en español. Bueno, lo mismo dice, yo no estoy diciendo que está bien o mal, es mostrarme dónde va a sacar $1 millón para pagarlo.
Mostrame que tenía $1 millón en blanco. De los 67, el que más tenía una Garelli de 14 años de antigüedad, de valor. Bueno, ¿qué pasó? Se quedaron todos en el puerto. Se enojaron, pero bueno, se quedaron en el puerto con la mercadería. Otro caso, el fraude de la DEJAI. Martínez Roja, tiempo argentino, si se acuerdan, auto importado, tecnología que es uno de nuestros amigos. Una red así se descubrió, pero se descubrió cómo fraguaban. El fraude de la DEJAI, ¿qué es lo que hacían? Decían, che, pide $1 millón de anticipo para importar bienes y después, obviamente estaba barato el dólar, después no importaban nada. Había casi 6.000 millones de dólares de empresas que no tenían importaciones o que tenían un 5%. Bueno, Martínez Roja era uno de ellos, esta era la red, ahora vamos a ver un caso parecido. Sigamos, vamos, ¿qué nos asustaba? ¿Qué había detrás? ¿Qué hacíamos mal? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son nuestros amigos? ¿Cuáles son nuestros amigos del futuro? Tenemos 3. Una experimentación digital, va a parecer muy raro, ahora lo van a ver. Otra tecnología que todos lo conocen, y otra es, tenemos que empezar a discutir, no medir mucho en cómo medimos, en la nueva forma de medición. ¿Qué experimentación digital? Esto déjeme un chichecito. En el medioevo, cuando nos acercamos al mundo y dibujaban mapas los cartógrafos a donde no conocían, le llamaban Hicksum dragones. ¿Qué? Falta 5 minutos. Hicksum dragones. Bueno, eso cambió. Las empresas empezaron a experimentar. Fíjense, este es el Standard & Poor's, que es como se mide la empresa más rica. Estas son las más experimentan. Doy un solo caso, Booking. Solamente puso, los menores pagan la mitad, lo sabemos todos, siempre en muchos lados pasa. Bueno, ellos dijeron no, es menor a partir de tal fecha. Consiguieron más tráfico en internet, más gente se quedó, valió $100 millones de dólares más después de ese cambio. ¿Por qué no lo podemos hacer en Estado? ¿Por qué no lo podemos hacer sector público? Bueno, estas son las formas de edición. ¿Por qué cada región no da su especialidad y el centro sabe? No me voy a ir porque tengo 5 minutos, pero estas son las formas de experimentación digital, hay que ir y volver. No se puede hacer mucho, no es tan difícil. Nueva forma de medición, no me quiero ir demasiado. ¿Qué es lo que medimos? Miramos para atrás, ¿qué ajustó o qué no ajustó? Si yo me hago una pregunta, algunos de los casos que tuve recién, la mampara, ¿qué va a haber? ¿Más robo en el futuro? ¿O el que puso la mampara lo vamos a castigar porque no es más robo? Che, mirá, no encontraste cable de cobre trucho, qué mal que andás, o solucionaste un problema. La medición tiene que servirnos para orientarnos. Pongo un ejemplo privado. Si yo en Coca-Cola agarro y durante un año soy gerente y no hago publicidad, Coca-Cola va a dar el doble de ganancia. A los 5 años la fundí, porque vive la publicidad. Entonces, hoy por hoy la medición es para orientarte. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué piensa el público? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son los valores que sostenemos? Que eso hable el Congreso. Vamos rápido. Bueno, ¿qué hicimos con tecnología? Vamos a hacer esto. Cuando hicimos esto, al principio, antes de hacer el GPS que nosotros tenemos, los camiones con GPS que tenemos en aduana, antes había 9.000, ¿cuál era la maniobra? Agarraba, entraba un tránsito, dice que iba a Córdoba, abrían en algún lugar, cambiaban los precintos y estaba. Ahora que tenemos un precinto electrónico, pasamos de 9.000 contenedores con irregularidades a ninguno. ¿Qué podemos hacer? Con blockchain podemos saber lo que sale de China y lo que entra de Argentina directamente. Se podría hacer con blockchain. Podemos mirar un camión a través de, inteligencia artificial, se la ponemos a las imágenes y le van avisando el operador, porque si no ve 300 imágenes por día ya no te ve la cabeza. ¿Por qué no ponemos inteligencia artificial y que le alerte, che, acá hay algo raro? No puede mirar todo en detalle, mira grosso modo. La inteligencia artificial puede. Tenemos depósitos fiscales que hasta el día de hoy no sabemos bien lo que tenemos que preguntar. Con etiquetas digitales, listo, hasta un kiosco sabe cuántas paquetes de pastillas vendió en el día o cuántas le faltan comprar. Bueno, no me voy a ir, acá hubo un caso con las redes que pudieron desarmar a los Hell Angels, pero bueno, queda para otro día. Fíjense que la digitalización nos ayuda, porque las redes no son todas iguales, pero gracias a la digitalización podemos trabajar. No me voy a ir demasiado en esto. Y digo el último antes de irnos es, primera etapa, ¿qué es lo que hicimos? Fraude de los contenedores. Y miren cómo juntamos las 3 cosas de intervención quirúrgica. Primera parte, cualitativa. Estudiamos 30 casos a fondo. Sabíamos que eran empresas que tienen en común estas 30 empresas. Una vez que se estudió, fuimos a la segunda parte. Le preguntamos a la base, en los 25.000 exportadores e importadores, ¿quiénes son parecidos a estos 30? Y nos dio un grupito de 400. Y después, el hombre.
Lamentablemente la máquina reemplaza la astucia judicial. ¿Qué elegimos? Señor juez, si usted fue al fiscal porque el juez no nos quiso. Si usted abre un contenedor y encuentra que hay algo que está mal, al otro día le avisa a todo el mundo. Es como tirar el documento cuando iría a robar. Entonces, ¿qué hizo? Escúchelos. Y nos mandó 67 allanamientos 6 meses después que nosotros hicimos la denuncia. Lo escuchó todo. ¿Y qué es lo que hizo? Y él sabe, hizo 2 cosas. Uno, para nuestro mérito, que estamos orgullosos, adelante de cada uno de los 67 allanamientos había un aduanero. ¿Qué significa? Así como la FIP tiene gente que puede estar contaminada, la FIP misma se puede limpiar sola. O sea, con lo cual eso nos respetó. Y la otra cosa que hizo es, señores, si vos me declaraste vidrio molido al entrar, explícame qué es lo que tenés. Se abandonaron 400 millones de dólares a favor del fisco, hubo 2 gobiernos, pero en 3 años seguidos el Día del Niño se festejó con juguetes que había adentro de los contenedores, porque nadie iba a decir, che, yo dije vidrio molido, pero en realidad lo que hay son insumos de computadora. Pasa a ser delito. Bueno, acá está el ejemplo, hay mafia en los contenedores, hay 97 personas procesadas, 12 empresas, 571 hechos, un montón, 420 millones de dólares, y ya para terminar antes que me corran. Organización de alta confiabilidad, cortito se lo voy a decir. Si ustedes llegan a su casa, ¿hacia dónde vamos? Futuro, organización. Llegan a su casa y le dicen, me significa nada, mi amor, mujer, varón o lo que sea. Dicen, logré bajar la mitad de los costos de la empresa, pero aumenté 1 por 1000 el riesgo, lo felicita. Salvo que dirija centrales nucleares, que una cada 3 años revienta. Salvo que dirija el control aéreo de 6, entonces una vez por semana explota un avión, o muere un niño en la maternidad cerrada, o se cae un avión al agua. Esto es, tenemos que empezar a pensar organizaciones que no le hagan agujeros, no cuánto encontramos. Como dijo se murió hace mucho un director de aduana, yo tengo que lograr que no haya españoles diciendo hay droga que viene a la Argentina, no incautar cada vez más droga. Yo tengo que lograr que este no sea el canal, no la cantidad que incauto todos los años, porque yo incauté 10 kilos, puedo incautar 20 y a lo mejor me están contrabandeando el triple. Tengo que evitar que sea futuro. Bueno, y final, para dar buenas noticias, vamos a esto, ahí está, para atrás. Para atrás, a ver si puedo. No, bueno, ahí está. O podemos alargarnos a llorar y decir, el mundo fue y será una porquería y va a estar cada vez peor, y esperar que el agua nos tape. Podemos esperar que haya la bala de plata, que la tecnología nos solucione todos los problemas y que acá más nos vaya muy bien, cosa que también dudo. O podemos generar una cautelosa utopía, empezando a trabajar con los sistemas y en un montón de aspectos, empezar a ser inteligentes y modernos en lo que hacemos. Entonces, permítame la reflexión final. Esto que ustedes lo van a ver en remera, fue un afiche que se sacó en 1940 en Londres, cuando Hitler prometía no dejar piedra sobre piedra y arrasaba Londres, y decía, mantener la calma y seguí adelante. Keep calm and carry on. Y seguí adelante, seguí con tus cosas. Bueno, el mundo parece que está difícil, pero acuérdense que, sin embargo, Hitler perdió la guerra. Entonces, a todos los que estamos acá, no van a venir marcianos, no nos van a solucionar el problema, tenemos que nosotros empujar para hacer una organización distinta que es nuestro grano de arena. El sueño se hace a mano y sin permiso, harán del porvenir con viejos bueyes. Muchas gracias. Una política más bien académica. Voy a usar los 3 nombres del título para decir algunas cosas. En realidad lo que voy a proponer también es una mirada, una jerarquización, una manera de ordenar relaciones causales, qué sé yo, lo que decimos que hace la ciencia. Y también es cierto que vamos a aprovechar a salir un poquito de los temas de la locura cotidiana, digamos, porque voy a hablar de un poquito más de temas de largo plazo, pero en principio se va a parecer mucho si lo logro en estos 20 minutos. ¿Está bien? Bueno, una buena manera de ordenar, les voy a hablar un poquito de crecimiento económico en Argentina, qué es esto de la restricción externa y qué es un poquito contexto internacional, si bien mañana creo que Mario Burkum va a hacerlo mucho mejor que yo. ¿Está bien? ¿Por qué voy a hablar de crecimiento económico argentino? Esto pasa, se apunta ahí. No, por supuesto no. ¿Eh? El del medio, pero ahí está. Bueno, en principio hay una propuesta de jerarquizar un problema, crecimiento económico. Contundente. Argentina
desde hace 40 años es uno de los países que menos creció en el mundo. ¿Está bien? Claramente. Interesante también la fecha, ¿no? Estamos hablando de 40 años. Esto fundamentalmente hay que datarlo a partir de mediados de la década del 70, más allá de muchas cosas que se dicen de la decadencia argentina cuando empezó. Pero claramente, si uno toma tasa de crecimiento económico, el gran problema empieza ahí, más allá de que hay otras cosas que tenemos que decir. Fue muy buena la introducción que hizo Roa, citando a Marcelo Diamant sobre la cuestión argentina. Uno podría decir Argentina en cualquier lugar del mundo, en el ámbito no, que sea Maradona, Messi, inestabilidad, sucesión de crisis, péndulo, bueno, la academia lo llamamos stop and go, etcétera, ¿está bien? Pero bueno, a ver, varias cosas, vamos rápido. Uno de los países que menos creció en el mundo desde mediados de los 70. Yo diría que no sé si no es el que menos, creo que están los países, el Sahara, ¿no? Y alguna islita por ahí, pero en realidad mal, muy mal. Aclaro esto, tenemos menos PBI per cápita ahora que en el 2011, por eso la idea de agitar un poquito con este tema, una cosa muy simple, yo no voy a hablar de milagros ni nada. Crecer, por supuesto, esto no va en desmedro de que digo, démosle bola al crecimiento económico, no va en desmedro de la distribución no viene por añadidura, es otro problema, pero al punto que llegamos en Argentina vale la pena jerarquizar esto, ¿no? Y decir, che, ¿qué pasa? Tenemos que crecer. Bueno, esto lo dijimos recién, varias cuestiones ligadas al crecimiento económico, por supuesto, es lo que, a ver, bueno, había una vieja discusión, vamos a pasarla rápido, estoy hablando de crecimiento económico, alguien me diría, ¿por qué no hablas de desarrollo económico? Bueno, en principio estoy hablando de una concepción en donde no hay desarrollo si no hay crecimiento, si la base material no se expande, ¿está bien? Y también es cierto que para atenuar un poco la mala onda, puedo decir que la verdad que cuando uno habla de crecimiento moderno, que se parece mucho a unas cuestiones que estuvo hablando quien me antecedió, la verdad que de los casi 200 países que hay en el mundo, son muy pocos que han logrado esto que se llama crecimiento moderno, por diferencia a lo que era el crecimiento tradicional, ¿no? Crecimiento con la tecnología, el aumento de la productividad, etcétera, etcétera. Así que bueno, pero en el caso argentino, estamos ahí, ¿no? A ver. Cuando uno dice crecimiento económico, yo lo que le voy a proponer es una mirada que tiene que ver con estudios que hacemos en nuestra universidad, la Universidad de Moreno, con investigaciones, con lecturas de algunos autores, para pasarlo rápido, por supuesto que a alguien le interesa, se los recomiendo también. Yo diría que en principio cuando uno habla más estrictamente de economía, lo que yo propongo es cuando uno dice cómo activo los factores, las fuerzas, los motores del crecimiento económico, bueno, hay una primera restricción superior que es la de insuficiencia de demanda. Yo voy a hablar de la teoría de demanda efectiva, lo voy a decir rápido. Ustedes saben, está asociado un nombre de un gran economista que, bueno, nuestro presidente a veces dicen que es Satán, es una porquería, pero es Keynes, nada menos. John Maynard Keynes, lo voy a decir en español. Pero las economías capitalistas de mercado tienden a tener problemas de insuficiencia de demanda y esto es un problema a resolver. El otro gran problema que me interesa a mí y que es el segundo título de la charla es la cuestión de que qué restringe el crecimiento económico visto desde nuestro país, esto que nosotros llamamos restricción externa, que tiene que ver, vamos a dar los 2 o 3 nombres para decirlo rápido, tiene que ver con problemas de disponibilidad de divisas. ¿Está bien? Por supuesto, a la hora de pensar crecimiento, no solo hay causas inmediatas y económicas, sino que también hay causas más complejas, nosotros podríamos decir que son de economía política, pero que tiene que ver con cuestiones políticas. Hay restricciones políticas al crecimiento económico, algunos de orden interno, los conflictos sociopolíticos, bueno, acá puse Kalekiano, para quien conoce estas cosas, tiene que ver con Michał Kalecki, que era un gran economista polaco, tiene que ver a veces con el conflicto que se da en torno al disciplinamiento social. Y bueno, paradójicamente muchas veces los altos niveles de empleo, el crecimiento económico sostenido con alto nivel de empleo, suele generar también resistencias por parte de ciertos sectores del capital que dicen, bueno, más empleo, más fortalecimiento de los países que tienen tradición sindical, esto me genera más desorden y empiezan pidiendo aumento de sueldo y después piden otras cosas. Esto es un tema no menor a la hora de pensar o cuando uno hace encuestas sobre evaluación de expectativas
de funcionamiento de la economía argentina. Fue muy interesante, por supuesto, durante el periodo de buenas tasas de crecimiento de principio del siglo, cuando uno preguntaba a algunos empresarios, te decían, ¿qué opinas del gobierno? Bueno, el gobierno me gusta, qué sé yo. Ahora, cuando uno miraba la tasa de inversión privada, evidentemente en ese periodo una tasa de inversión privada medible para cualquiera, que es más alta que otro periodo, ¿no? Por eso, una de las cuestiones que vengo a traer acá siguen siendo cuestiones obvias. Necesitamos buena teoría también para entender lo que pasa, ¿eh? ¿Está bien? Conflicto tenía que ver, ¿no? Una percepción de desorden, mucho impuesto, mucho problema con el sindicato, pero sin embargo, cuando uno le preguntaba, le hacía la tercera pregunta, ¿no? ¿Y cómo estás vos? Bueno, me compré una máquina o tomé más gente, que empecé en el 2003 con 10 personas y ahora tengo 60 personas. Esto pasó mucho en esa época, lo cual, bueno, es un desafío, ¿no? Por supuesto, son empresarios muy buena gente que si uno le dice, ¿querés que te saque normas que faciliten el despido? Me va a decir que sí. Y si yo le digo, ¿querés que te baje impuestos o contribuciones sociales? Me va a decir que sí. Pero creo que alguno de ustedes ha hecho la experiencia. Cuando uno pregunta, ¿cuándo te compraste una máquina? ¿O cuándo tu empresa se compró una máquina? ¿O cuándo tomaste gente? ¿Cuándo empezaste en el 2003? ¿Cuánto en el 2010? Esto es contundente, ¿no? Te va a decir, fue en el periodo del BOVE, allá en 1964-74, alto crecimiento, o fue ahora, ¿no? En ese periodo. Lo cual, bueno, hay toda una serie de cosas que vamos a tratar de decirlo rápido. Entonces hay causas políticas internas, por supuesto, tiene que ver también con coaliciones y distintos proyectos de cómo mirar esto que vamos a plantear después. Y por supuesto son decisivos los condicionantes externos, decisivos, también políticos, geopolíticos y no solo económicos. Vamos a arrancar. Bueno, no quiero asustar con esto, yo digo que uno de los temas más importantes a la hora de pensar los factores que impulsan el crecimiento son claramente componentes de la demanda. Yo no sé si alguno cursó ciencias económicas, no sé si se acuerdan, oferta global, se acuerdan, demanda global, nada más que acá lo abrí un poquito más, pero la verdad que esto contablemente siempre se cumple, lo saben, pero lo interesante de esto es establecer relaciones de causalidad, teoría con esto. Y la verdad que en cualquier economía, lo vuelvo a decir, capitalista de mercado, lo que suele pasar es que estos componentes de la demanda son los que determinan el crecimiento de la oferta. Esto es un debate, estamos siempre a las piñas en el ámbito de la economía política, por lo menos teórica, porque es muy fuerte el sesgo, hagamos política de oferta, bajemos impuestos, bueno, demos leyes más favorables al capital, pero la verdad, esto está respaldado en estudios econométricos, ustedes saben, en donde para leer los datos históricos, estamos hablando de periodo de mediano y largo plazo, son impulsos de demanda. En realidad hay una clasificación de esto que se llaman factores autónomos y factores inducidos como componentes de la demanda, esta parte de acá, ¿está bien? ¿Qué decíamos ahí? Que importa la discusión sobre la explicación de cada una de estas variables. Los componentes autónomos de la demanda, bueno, son básicamente tres: gasto público, exportaciones y una parte del consumo, una parte del consumo que no depende del ingreso de ese periodo. Uno lo que sabe que el consumo de los asalariados en general, así como se recibe el ingreso, se gasta automáticamente. Eso sería un consumo inducido, ¿está bien? Pero bueno, ahí no está el principal punto de la polémica, sino otro lado. Bueno, venimos algunos trabajando con un modelo en base a la demanda que se llama el supermultiplicador clásico keynesiano, que combina, para los que saben de esto, no tiene por qué saberlo, pero es el efecto acelerador y el efecto multiplicador. Bueno, nada, dado el debate que digo humildemente en la Argentina está muy mal planteado sobre satinizar todo lo que es Estado y gasto público, la verdad que el rol de gasto público es clave en cualquier economía capitalista de mercado. Esto es clave, el gasto público. ¿Está bien? La metáfora de que la verdad, inclusive algunas versiones keynesianas, al auto no alcanza solo con empujarlo. En las economías capitalistas y no centralmente planificadas, precisamente se necesita impulso para que la economía crezca. ¿Bien? Esta es un poco la idea. Puse acá Estado-mercado muy mal planteado en la Argentina, ni la pionera Inglaterra, por supuesto, se dio, o sea, puede escapar a la discusión sobre la importancia del Estado. Hay un autor que en los últimos años puso otra vez de moda, Chalmers Johnson, a la hora de pensar las experiencias de Japón y los países de Asia, en donde volvió a recuperar el concepto de Estado desarrollista.
Digo, Estado desarrollista, no estoy hablando de desarrollismo ni nada, pero esto es clave. Y nuevas producciones bibliográficas también en Inglaterra, que son cosas que estamos mirando, ¿no? Hay un texto de John Brewer, que muestra la relevancia que tuvo el Estado, por supuesto, en los casos europeos, lo que se llamó el Estado fiscal militar, ¿no? Bueno, todas unas consideraciones sobre esto. Pero bueno, en el Estado en el largo plazo cumple funciones keynesianas, digamos, de demanda y también de oferta, también de cambio estructural, que es lo que necesitamos. Además, lo digo esto, es complicado lo que voy a decir, pero es así. Si uno se pone a mirar muy bien la economía como una ciencia social, en buena medida el Estado recauda lo que gasta. ¿Está bien? ¿Me van a matar? No. Es para pensar. Esto es más histórico que otra cosa, ¿está bien? La secuencia tiene que ver con este marco teórico, ¿no? Es decir, en la medida que el Estado gasta, hay nivel de actividad económica y el Estado recauda. Ustedes saben que en buena medida, si uno lo mide temporalmente puede ser que no en un lapso, pero en realidad el resultado fiscal es endógeno al ciclo económico. Digo, nada, esto es ciencia pura, digo, ¿no? Pero ojalá, por ahí es una obviedad para muchos de ustedes que saben más que yo de estos temas, pero la verdad que me parece que en el estado actual del debate en Argentina decir estas cosas son complejas. Bueno, en teoría hay un debate entre lo que es el enfoque de las finanzas funcionales, que tiene una mirada más parecida a esto, y lo que más se difunde, que es el tema de las finanzas sanas, el objetivo de tener finanzas sanas. Bueno, obviamente nadie quiere finanzas insanas, pero bueno, tendríamos que ver un poco más de qué se trata esto, y yo en el corto tiempo que tengo solo les voy a tirar títulos, ¿no? Ojo con tema moneda periférica, ahí sí tenemos un problema, porque bueno, por supuesto, también tenemos que discutir cuáles son las causas de la inflación y los enfoques que nosotros estamos viendo, que la inflación no es un problema monetario, no es un problema de exceso de demanda, sino que es un problema de costos, también, como mucha gente, incluso la que gestiona una empresa lo sabe, ¿está bien? Pero en este caso particular, Argentina tiene un problema con su moneda por producto de relaciones sociales, malas políticas, etcétera, y ahí hay una cuestión. Con una moneda periférica, todas son periféricas, excepto las 2 o 3 que, digamos, que explican y en los cuales se hace el comercio mundial y son demandadas como reserva de valor. En el caso de Argentina tenemos un serio problema con la demanda de moneda nacional. Y eso también es una restricción para hacer política y también es una restricción para tener gasto público y déficit fiscal. ¿Está bien? Y déficit fiscal, porque, a ver, ¿cuántos países hay en el mundo? 180. 175 tienen déficit fiscal. ¿Está bien? Así que me parece que mala regla excepción. Y podemos pensar un poco más, la gente que sabe contabilidad, que el déficit del sector público es superávit del sector privado. ¿No es así? Es así. Y vale la pena decir estas cosas por cómo debatimos en Argentina estas cosas. Así que bueno, yo estoy diciendo que el déficit fiscal es bueno, sí es bueno también. ¿Por qué no? Depende para qué, depende en un marco de un proyecto, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre que decimos estas cosas, uno corre el riesgo de que después le diga, pero nada populista, demagógico, vos querés agarrar la maquinaria, hacer guita y... No, no estoy diciendo eso tampoco, claro. Pero bueno. Bueno, entonces, si el crecimiento del PBI, pero claro, el problema es que también crecen las importaciones, es tirado por la demanda, hay debates interesantes en Argentina que quiero nombrar. ¿Tenemos que crecer tirados por exportaciones? ¿O tenemos que crecer más sanamente tirado por inversiones? Bueno, esto depende de los enfoques que tenemos. Vamos. Hay una discusión interesante también que cómo concebir la inversión privada. Si es autónoma o inducida. Ya me fui. Ya están 5. Bueno, nada, la inversión es inducida, depende de la rentabilidad. La rentabilidad es una condición necesaria pero no suficiente. Cualquier empresario invierte cuando tiene expectativa de ventas. Todos los estudios econométricos muestran que hay una fuerte correlación entre el mismo crecimiento económico y la inversión. Por eso es un fenómeno inducido. Esto, por supuesto, es un desafío para los que estudiamos economía, que nos dicen que la inversión está relacionada inversamente con la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero la inversión, antes que nada, depende de eso. Es el efecto acelerador. Bueno, paso de largo a las causas mediatas. Vamos a otro tema. Bueno, el apéndice sobre gasto público no lo seguimos, tiene que ver con esta discusión. Sí me interesa la otra palabra. Dije crecimiento económico, restricción externa. Muy fácil, la verdad. Ustedes me dirían, che, qué lindo es ser economista, con ese chamullo que tienen ustedes, y además con las palabras que inventan para que nadie entienda nada. Y encima les estoy diciendo
que si yo aumento el gasto, aumento los salarios, la economía crece. Perdón, eso es así. Si aumenta, especialmente los que simpatizamos con tener un mercado interno más denso y más fuerte, si aumenta la demanda, la economía crece. Pero usted me tiene que decir, ¿y el límite dónde está? Por supuesto, el límite es esto, que nosotros llamamos restricción externa. ¿Está bien? Este es el verdadero límite que tiene Argentina. Y es una propuesta también que yo hago a este auditorio de que el ángulo para enfocar la matriz de los problemas argentinos es la restricción externa, no es el déficit fiscal, por supuesto. Estoy diciendo que no puedo tener déficit fiscal, por ejemplo, si no tengo dólares, porque aumentar el gasto público, se entiende, pero es por otra razón. Además no puedo tener déficit fiscal por un problema de que la moneda argentina no sirve como instrumento de ahorro, que tiene un serio problema de no ser demandada como reserva de valor. No sé si se acuerdan de la función del dinero. Pero bueno, entonces el límite estructural al crecimiento económico, proponemos jerarquizar este tema y detrás, este tema es clave. Cuando decimos estos países, para llamarlo de otra manera, son países con problemas de balanza de pago, son países que tienen problemas en las cuentas externas, toda serie de cuestiones, extraendeudamiento externo, cuello de botella externa, todas esas cosas se más o menos mencionan lo mismo. Y la cuestión es que detrás de la aparición de ese límite, esa expresión económica, que es la restricción externa, están todos estos problemas de los cuales estuvimos hablando hoy. El péndulo, los problemas cambiarios, la sucesión de crisis y también muchos problemas que en nuestra cotidianeidad, en nuestra coyuntura, vivimos y padecemos, ¿no? Los problemas cambiarios, los problemas distributivos, ¿no? Está bastante claro que sube el dólar, sale a la calle el salario real, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones claras. Entonces también la inestabilidad de ese precio tan fundamental genera toda una serie de problemas. También la cuestión de la inflación, la inestabilidad, etcétera. Todo eso tiene que ver con esta cuestión de la restricción externa. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, yo iba a proponer a ustedes mirar la balanza de pagos, mirar la cuenta corriente, que la llamamos cuco. Ustedes saben, ahí viene el cuco, es el déficit de cuenta corriente. Ese déficit es un problema. Saben que hay cuestiones que son estructuralmente deficitarias en Argentina, la cuenta de pago de intereses de deuda, la cuenta de remisión de utilidades. Y no tanto por ahí la cuenta de balanza comercial, a diferencia de lo que era antes de los años 70, ¿no? Que en general hay superávit comercial, pero no es suficiente para el otro. ¿Está bien? La verdad, la clave, para decirlo rápido, es exportar más. La clave es exportar más. La verdad que alguna gente suena fuerte, pero dice, che, mira, mucho más vos no podés hacer, no podés hacer mucho más política, podés simpatizar con el populismo, podés hacer muchas cosas, pero el límite lo dan las exportaciones. Tu capacidad exportadora. Y digo dos cosas más con esto, son importantes y por ahí lo dejo ahí, después para el debate. Hay otra palabra que puse así, miren que yo también represento lo que tenemos todavía, timidez, sustituir importaciones, todavía tenemos miedo con estas cosas. Claro, no estábamos en la década del 60, yo ya lo sé, está China ahora, pero nosotros no tenemos que renunciar a esto. Sustituir importaciones es ahorrar dólares y es generar valor agregado nacional. Y estamos en Argentina, que se siguen destruyendo capacidades tecnológicas, productivas, pero siguen existiendo también posibilidades de no bajar los brazos con esto. Pero vamos a lo otro. Quiero proponer con esto, las exportaciones las tenemos que mirar en dos dimensiones. Hay un debate fuerte en Argentina de gente que dice, incluso han sido profesores nuestros prestigiosos, que hay que exportar más en Argentina. Hay gente por ahí más del espectro izquierda, ahora acaba de salir un libro que dice exportar no, exportar es en trade-off, como decimos nosotros, sustituye el mercado interno, eso es un viejo debate. Yo creo que ahí hay un punto importante que es creer que con dólar caro se exporta más. Y en Argentina, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la elasticidad baja del precio con las exportaciones, elasticidad de ingreso baja de las exportaciones. El volumen de exportación en Argentina depende de nuestros clientes, depende de la demanda mundial, no de nosotros. Esto, en un sentido, es una buena noticia. Lo que sí, vamos otra vez, cuando digo exportar más, dos dimensiones. Es un componente de la demanda, por ahí tira algo, pero bueno, es el 10% de la demanda agregada en Argentina. Lo más importante es que es proveedora de divisas. Es el combustible para el nivel de actividad económica interna. ¿Está bien? Bueno, sobre la necesidad de exportar más, ¿dónde estamos hoy? Miren, depende de la demanda mundial, termino con esto. Hoy la posibilidad que tenemos son los combustibles y son los minerales. Y lo que tenemos que hacer con eso es, no se enojen, ambientalistas, no me tiren cosas, es lo que hay demanda mundial. Argentina tiene potencialidad en eso, hay que hacer las inversiones, hay que hacerlas rápidas, sin corrupción, todo lo que queremos. Y
para exportar más es importante la palabra palanca. O sea, los minerales, los combustibles, vaca muerta, tiene que ser una palanca que también va a servir para ordenar la economía. Va a servir para ordenar la economía. Y eso tiene que ser algo que, por supuesto, tenga en cuenta la historia de América Latina, no convertirnos en una simple factoría. Yo creo, humildemente voy a expresar mi opinión, que lo del RIGI está mal. Solo para esta problemática que yo propongo centralizar, que es la restricción externa. Si el RIGI dice que hay libre disponibilidad de divisas, no quiero ser contundente, decir que no sirve para nada, pero estamos más cerca de no servir para nada que para otra cosa, ¿está bien? Eso no significa que sea necesaria una ley. Para las inversiones mineras, que hay capital inmovilizado mucho tiempo, hay que dar leyes. Y tampoco los capitales se mueren por venir, lo estamos viendo en estos días. Pero otra cosa, pero se puede negociar mejor. Y el tema clave en Argentina es la necesidad de exportar más, ¿está bien? Porque recurrir a los otros componentes, inversión extranjera directa, flujo de corto plazo, endeudamiento privado y público, bueno, daba para charlar con esto un rato, esto siempre terminó mal. Esto siempre termina mal. Esto siempre terminará mal, si no se hace otra cosa. Hay una reglita ahí del mismo Diamant que nos decía, si yo me endeudo, incluso si hago entrar inversión extranjera directa, que después genera flujo de utilidades, es un tema de flujo intertemporal. Si al mismo tiempo no expando la producción de bienes para exportar o sustituir importaciones, yo no voy a tener capacidad de repago y esto siempre termina mal. Acá estuvo, creo, Florencia Medici una vez dando una clase. Ella decía, mira, capaz que no nos queda otra en los países periféricos que todo termine mal, pero que nos agarre con los fierros, por lo menos, con que se armó infraestructura, con que construimos represas, ¿se entiende? Y no lo que está pasando en Argentina. Es un caso muy triste Argentina, creo que lo puse por acá, porque la verdad es que es un caso extremo de entrada de capitales, de endeudamiento exponencial, con casi nulo efecto en capitalización del aparato productivo, ¿está bien? Así que bueno, se pasó el tiempo rápido. No sé, lo termino ahí, me parece. Yo lo que estoy diciendo es que las exportaciones dependen también de la productividad, de lo que siempre supimos. Llamémoslo estrategia desarrollista, llamémoslo como lo queramos. Está bastante claro que solo con los precios relativos no vamos a crecer más y no es un problema de precios relativos poder exportar más. Esto, bueno, se lo tengo que decir así rápido, pero están los números. Están los números. Devaluar, ustedes saben, somos el país que más devaluó en este siglo del mundo y no se está yendo bien y ni siquiera nos sirve para parar la inflación. Pero bueno, acá hay otro tema importante que es la pérdida de relevancia de la moneda, de la función de reserva de valor. Contexto internacional, nada, me voy sentando, mañana lo sigue. Digo esto solo en medio de tantas pálidas, peligro de guerra, bastante bien explicado, muchas cosas terribles, pero hay algo cierto, están cambiando los discursos en el mundo, hay varias evidencias que se vuelve a decir, por lo menos los discursos, los debates más serios, que hay que volver a la política industrial. Hay un grupo ahí que es una cumbre de académicos en mayo pasado en Berlín, hay una declaración de Berlín, están las leyes norteamericanas. Atendamos al debate norteamericano, lo que están discutiendo los dos candidatos es quién protege más de China. Hay contrapesos hegemónicos y eso en general, aunque parezca mentira, puede ser en un sentido una buena noticia para tener márgenes si tenemos actores sociales con alguna claridad y con proyecto nacional y con tener más o menos claro qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que el contexto internacional, hace poquito estaba en la universidad, vino Tocatlián, que como Mario creo que sabe mucho más que yo de estas cosas, y decía algo parecido. Todas las variables indican que hay serios problemas, más que serios problemas, serios riesgos. Ya tenemos una actualidad de guerra inminente, pero la guerra también, ustedes saben, está muy ligada a la necesidad de desarrollo industrial, al desarrollo tecnológico, y volvió la política industrial en todo el mundo. Esto es así, se vuelve a hablar de esto, no es evidente. Lamentablemente me parece no en Argentina. Bueno, gracias y quedamos de postura. Me defino defensor de lo público, con lo cual claramente hoy para mí es un día nefasto. Y varias de las cosas que nosotros investigamos en términos de opinión pública están imbuidas de esta idea que yo les acabo de contar. Es absolutamente impensable que un cientista político no pueda impregnar lo que investiga con su pensamiento. ¿Tá? Eso de, hay encuestadores pagos, como nos dijo el presidente en el actito de Parque Lezama, creo que se excedió el presidente, entre otras cosas, pero creo que lo público en la Argentina merece una revisión y les voy a dar una definición.
cuando termine este gobierno, porque déjenme decirle esto, todos estos gobiernos terminan, no son para siempre. Un falso concepto que tiene este gobierno de creer que están haciendo una revolución y en realidad están destruyendo el Estado, desde los cimientos, desde lo conceptual, desde lo funcional. Digo, no es que no les gusta o vienen a achicar el Estado, no, lo quieren destruir desde adentro. Y está claro, lo vemos todos los días y lo hemos medido de distintas maneras. Cuando ustedes vean publicada una encuesta en los medios, nuestra o de algunos colegas, no se coman la curva de que lo que está publicado es la totalidad de la encuesta. Yo me tomé el trabajito de traer una encuesta completa para que vean que es mucho más de lo que se publica, que llega solamente un recorte. Esto es nuestra última encuesta, estamos haciendo otra ahora, midiendo el escenario de hoy. Acá hay un dato. En mayo, quizás el número de aprobación era de 47, 48 puntos, pero cuando hablábamos de si al gobierno lo apoyaban totalmente o parcialmente, ese aprueba totalmente era casi el 90% del total de la aprobación. Hoy ustedes ven que ya es mayoritario los que aprueban parte. Le voy a decir una frase que representa a esta gente. Lo voté a Milei, pero no llego a fin de mes. Lo voté a Milei, pero no me gusta la forma en la que trata el periodismo. Lo voté a Milei, pero no me gusta que rompa el federalismo y sea el gobierno más unitario de la historia. ¿Hay algún cambio en esto? Nosotros creemos que hay una proyección en la cual el gobierno, cuando lleguemos a fin de año o pasemos fin de año, de seguir la tendencia como viene hasta ahora, va a estar en niveles aún más bajos y mucho más riesgosos. ¿Por qué? Porque este gobierno es una rara avis en la democracia argentina, se sostiene solamente en términos de opinión pública. Entonces, cualquier cambio sensible en términos de apoyo popular es un problema de gobernabilidad a corto y mediano plazo. Yo les voy a mostrar rápido porque quería que vean la encuesta que nosotros hacemos, que no mostramos porque es inmostrable. Hay un montón de datos, por ejemplo, las imágenes de los principales dirigentes, la evolución en el tiempo de esas imágenes. Nosotros solemos hacer preguntas. Les voy a mostrar una que es muy interesante. Una manera diferente de preguntar cómo vemos las cosas en la percepción de la sociedad argentina es preguntar la marcha del país. Fíjense cómo el optimismo inicial, si lo tomamos como punto de partida o el día cero o el momento cero y lo comparamos con el actual, el gobierno ha acumulado un desgaste sumamente importante. En este punto, el gobierno ha sido muy pícaro al momento de hablar en términos de comunicación política, porque ha instalado la idea de que a pesar de las medidas económicas que ha tomado y su alto impacto social, están bien en términos de opinión pública. Déjenme desmentirlo, déjenme decirles que yo lo relativizo, porque la verdadera comparación hay que hacerla con los primeros 9 o 10 meses de los 4 presidentes anteriores, por ejemplo. Y ahí, si analizamos los números de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández al 9º o al 10º mes de mandato, todos en promedio estaban 20 o 25 puntos por arriba de lo que hoy está Milei. Es decir, que el desgaste que ha tenido este gobierno, en términos comparativos, es mucho mayor que los gobiernos anteriores, con la pequeña diferencia que no tienen partido político detrás fuerte, que no tienen estructurada una territorialidad como tenían los gobiernos anteriores. Así que es motivo de preocupación muy claro para mí y que este gobierno trata de soslayar o maquillar. La relación entre la política y la verdad es una relación conflictiva que siempre le gana la mentira. Nosotros tomamos una investigación que hizo Chequeado en el 2020, Laura Sommer, que era la presidenta, con un colega amigo, Mario Riorda, quizás han escuchado hablar de él,
estudiaron 8 años de discursos políticos en la Argentina. Ojo, discursos políticos de primera línea, no estamos hablando de discursos de intendentes o de... Los discursos de la primera línea de la política argentina durante 8 años. ¿Qué descubrieron? 1 de cada 4 eran verdad. El resto, 1 de cada 4, había sospechas de que no eran verdad o había sospechas de que eran mentiras, pero no había evidencia para inclinar la balanza para un lado o para el otro. Pero ¿qué descubrieron? Que el resto, el 50% de la totalidad de los discursos políticos argentinos eran mentiras. En 8 años. Es decir, nos están verseando. Entonces se nos ocurrió, viendo la entrevista que Luis Majul le hizo a Milei, tendrá un mes y medio esa entrevista, sacamos 12 textuales y las medimos. Bueno, ahí están viendo, ¿no? El rojo representa la mentira. La totalidad de las frases dichas por Milei fueron calificadas por mentira. Solamente les voy a dar una. En la Argentina las tarifas de luz, gas y agua están regaladas. Un 16% dijo que era verdad, un 76% dijo que era mentira. Vean este punto, el valor de lo público. Milei se está enfrentando a esto. Creo que lo de hoy es un punto bisagra. No sé cómo lo va a tomar la sociedad argentina, posiblemente mal, por los modos sobre todo. Les quiero llevar a la parte de la economía, que me parece que es lo más relevante. Este es un dato durísimo. Digo, yo puedo festejar el equilibrio fiscal, pero no puedo no sentir algo por esto. No puedo dejarlo al margen como si fuese que estoy barriendo y lo meto abajo de la alfombra. Sobre todo porque esto marca, y vean por favor este dato, la transición allá por julio, que cambia la tendencia, es donde el impacto del ajuste se sintió con mayor fuerza en el bolsillo de la mayoría de la sociedad argentina. Ni hablar de lo que va a pasar ahora cuando tengamos el reflejo del impacto de la factura energética. Salvo las provincias del norte que tienen inviernos más benévolos, el resto de la Argentina va a tener facturas, o ya estamos teniendo facturas tremendas. Imaginemos una familia que paga alquiler, que tiene hijos que mandar al colegio y además pagar la luz, el gas y el agua. Digo, hay muchas familias que han optado por pagar servicios o comer. Está creciendo la percepción en la desconfianza de que Milei va a ser la persona que va a mejorar la economía de la Argentina. Porque supuestamente Milei era el especialista en crecimiento con y sin dinero. Hasta acá, una de las mayores promesas de campaña fue que iba a dolarizar la economía. Está claro que no dolarizó. Está claro que para una mayoría, sobre todo para el votante propio, dice que no puede, ¿no? Pero bueno. Recién el amigo economista hablaba de los dólares, que nuestra economía es una economía que no genera dólares, que los necesita. Para crecer necesitamos dólares, para pagar las importaciones necesitamos dólares. Ahora, la percepción de una devaluación, fíjense que, digo, yo soy responsable, no puedo publicar este dato en los medios, porque es título.